Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este tutorial vamos a realizar un pequeño dead pull. Este dead pull está hecho con hilaza de algodón. Mide aproximadamente unos... Espérenme, lo estoy midiendo. Unos 17 centímetros de alto. Se le desmontan los accesorios como las espadas, el cinturón y en donde van montadas las espadas. Y sus brazos son articulados. Estos fueron articulados con un poco de alambre galvanizado. Bien, les voy a dar la lista de materiales que vamos a utilizar para ir empezando. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejármela en comentarios o visitar mis redes sociales para contactarme. Vamos a ponerle sus accesorios para poder empezar con este tutorial. Bien, el material que usé fue hilaza la abuelita, este es 100% algodón. Usé un gancho de 2 milímetros. Usé en tonos gris, café, negro y rojo. Usé relleno para amigurumis, pintura acrílica blanca y negra. Ese pequeño estambre es para hacer afieltrado y fieltro para los accesorios, así como silicón. Esta es la aguja para hacer el afieltrado. En caso de que no la tengan, no se preocupen. Pueden cortar un pequeño trozo de fieltro y sustituirlo en la parte donde afieltramos. Tijeras y comenzamos. Bien, aquí yo empecé los zapatitos y hacemos 7 cadenas base. Dejemos 7 cadenas de base. De la segunda cadena después del gancho vamos a trabajar la siguiente secuencia, que son 5 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer un aumento triple. Del otro lado vamos a tejer 4 puntos bajos. Cuatro puntos bajos y en el último aumento vamos a hacer, vamos a hacer un aumento. Esto nos va a dar la cantidad de 14 puntos bajos. Bien, empezamos entonces con la vuelta 2. Recuerden, estamos tejiendo en espiral y hay que usar marcador para no perdernos. Vamos a iniciar con un aumento en el primer punto, después 4 puntos bajos. Vamos a hacer 3 aumentos en la vuelta de esta suelita y seguimos con 4 puntos bajos para al final tener 2 aumentos. Esto nos va a dar la cantidad de 20 puntos bajos en esta ronda. Aquí estoy viendo que el video no se aprecia tanto en el tejido color negro. Lo voy a tomar en cuenta para poder hacer los siguientes tutoriales con otro color, aunque ya tenga las piezas del color que es, en este caso sería negro. Vamos a iniciar la vuelta número 3. Vamos a trabajar en blow. Esto quiere decir que solo vamos a tomar la hebra de atrás de la vuelta anterior y vamos a hacer 20 puntos deslizados. Esto es para que hagamos la base y el pie tenga un soporte, hagamos de cuenta la suela, y después se vea lo de arriba del zapato o la botita. Entonces son 20 puntos deslizados en toda la vuelta sobre las cadenas de atrás de la vuelta anterior, que es trabajar en blow. Recuerden que esta es la vuelta número 3. En la vuelta número 4, así nos va quedando la suela. Y en la vuelta número 4 vamos a trabajar nuevamente en blow.
quiere decir que vamos a tomar nuevamente las hebras de atrás solamente y vamos a hacer 20 puntos bajos. 20 puntos bajos en blow sobre la vuelta anterior para tener nuestro total de 20 puntos en esta vuelta número 4. Bien, terminamos la vuelta número 4 y así se va viendo, se empezó a hacer la forma del zapatito, ya va hacia arriba. Y ahora vamos a colocar un trozo de plástico, ya sea acetato, de algún topper. En ese caso yo utilicé foamy porque no tenía plástico, entonces para realizarlo rápido usé foamy. Pero si ustedes tienen plástico pueden hacerlo, si no, con foamy también queda la base plana. No les recomiendo utilizar cartón porque si llegan a lavar este amigurumi, el cartón se deshace, entonces ya no serviría de base. Pero si pueden usar foamy, si pueden usar plástico, algún pedacito de tapa para poder hacer su base, o bien, en todo caso que no lo tengan, solo con silicón, le pueden hacer una pequeña base de silicón, y esperar a que seque para que se haga la base plana. Entonces aquí estamos metiendo la base o la plantilla a nuestro amigurumi. Quedaría de esta forma y vamos a seguir con la vuelta número 5. En esta vuelta número 5 vamos a tener la secuencia de 5 puntos bajos. Hacemos el primer punto. Recuerden que estoy usando separador de puntos o marcador de puntos porque estamos tejiendo en espiral. Entonces estamos haciendo 5 puntos bajos. 5 y vamos a hacer 6 disminuciones. Las disminuciones las hago de forma invisible. Esto quiere decir que tomo las hebras de adelante, las junto y las cierro con un bucle para hacer la disminución que necesitamos en esta indicación. Esto es para darle la forma a la botita de nuestro Deadpool. Son 6 disminuciones. Recuerden ir contando para hacer los puntos adecuados, que si al final les pasa algo, pues no hay como que nos demos cuenta y lo deshagamos y lo volvamos a hacer, pero a veces no nos damos cuenta hasta que el tejido está bastante avanzado. Entonces aquí yo les recomiendo ir contándolos para evitar que tengamos algún inconveniente. A veces nos sobra un punto o nos falta un punto que si no modifica el amigurumi en cuestión de estructura puede dejarlo uno así. Pero si modifica la estructura, entonces sí tendríamos que realizarlo. Entonces hay que estar atentos. Y vamos a cerrar con 4 puntos bajos. Entonces recuerden, la secuencia fue 5 puntos bajos, 6 disminuciones, 4 puntos bajos. Y vamos a tener un total de 14 puntos bajos. Así se va viendo nuestra botita de Deadpool. Ya secó el silicón con el foamy y vamos a iniciar con la vuelta número 6. Aquí vamos a hacer un cambio de color. Iniciamos en color negro con 5 puntos bajos. Recuerden poner su marcador siempre a inicio de vuelta. 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a cambiar a color rojo para hacer los detalles que tiene la bota de Deadpool. Vamos a hacer 2 disminuciones en color rojo. Una. Dos disminuciones. Y antes de cerrar cambiamos nuevamente a color negro. Aquí voy a cortar el color rojo, lo vamos a esconder.
Y vamos a seguir con 5 puntos bajos para que al final de esta vuelta tengamos 12 puntos bajos en nuestra piernita. Y vamos a iniciar ya con la pierna. Aquí hay que tener cuidado porque se me atoró el estambre y se veía un puntito rojo. Entonces, para que no se nos vea diferente o sea más prolijo el tejido, hay que fijarnos y no agarrar el estambre que está, la hebra que está sobrando. Cerramos con 5 puntos bajos. Y el último punto de esta vuelta lo vamos a hacer con rojo para empezar la pierna. Hacemos cambio de color. El último punto, en vez de cerrarlo con negro, lo vamos a cerrar con rojo. Y la siguiente vuelta va a ser de puro color rojo. Bien, esta sería la vuelta número 7. Vamos a seguir trabajando con 12 puntos bajos. En esta ocasión va a ser en color rojo. Aquí hicimos el cambio en el último punto. Ponemos nuestro marcador y trabajamos con 12 puntos bajos en color rojo. Vamos a hacerlo por toda la vuelta y al final de esta vuelta vamos a cambiarlo a color negro para iniciar los distintivos de este traje. Aquí cambiamos, cerramos este último punto en color negro y vamos a hacer la vuelta número 8 y la vuelta número 9 en color negro. La vuelta número 9 se va a cerrar el último punto en color rojo para seguir haciendo la pierna de nuestro personaje. Recuerden que conforme vayamos avanzando el tejido vamos a ir rellenando. Aquí estoy haciendo la vuelta 8 y 9, que son 12 puntos bajos en color negro. Al finalizar la vuelta número 9 vamos a cerrar con la hilaza de color rojo para seguir tejiendo la piernita. Bien, estamos terminando la vuelta número 9 y vamos a hacer el cambio de color a rojo para seguir tejiendo la piernita de nuestro Deadpool. Aquí estoy cortando la hilaza en color negro y iniciamos la vuelta número 10 con 12 puntos bajos. Esto va a ser durante toda la vuelta. Me detengo un poco para hacer un pequeño nudito y afianzar o rematar el tejido. No es necesario, pero yo siento que si lo hago queda más seguro. Entonces, para evitarme un toque aquí en la situación de que se me desteja o de que no quede bien y me dé ansiedad, yo le hago un nudito y me quito de todo tema para que no se zafe. Recuerda siempre ir rellenando tu tejido conforme vaya avanzando. A veces nosotros leemos patrones y no dice exactamente que rellenemos el tejido, pero si es un amigurumi, siempre tenemos que irlo rellenando conforme va avanzando el tejido, ya que a veces las partes son muy pequeñas y si no se rellenaron en el momento indicado,
después es mucho trabajo, cuesta mucho trabajo rellenarlo o ya no se ve de la misma forma para darle la estructura a nuestro amigurumi. Entonces recuerden ir rellenando el amigurumi conforme avancemos el tejido. Esta es la vuelta número 10 y de la vuelta número 10 a la vuelta número 19 vamos a hacer punto sobre punto. Esto quiere decir que vamos a trabajar 12 puntos bajos en cada vuelta durante 10 vueltas, que son de la 10 a la vuelta 19. Llegando al final de la vuelta 19, en el último punto, vamos a cambiar a color negro para hacer otro motivito que tiene el disfraz de Deadpool. Recuerda que son 10 vueltas, de la vuelta 10 a la vuelta 19 en color rojo, y regresamos para hacer la división que tiene o el motivo o el arreglo que tiene en este traje. Bien, ya realizamos las 10 vueltas con 12 puntos bajos. Este es el último punto de la vuelta número 19. Aquí nos enganchamos con el hilo negro y vamos a iniciar la vuelta número 20 con 12 puntos bajos en color negro. Para hacer, esto es como en el traje de Deadpool, tiene varias marcas negras donde vienen las pistolas, las armas, bien agarrado con cinturones. Entonces estos son los motivos que estamos realizando. Aquí vuelvo a hacer un nudo para amarrar el estambre para que, según yo, me quede más fijo. Si no quieres realizarlo, no lo hagas, no pasa nada. Nada más esconde las hebras. Y tejemos entonces 12 puntos bajos en color negro. El último punto lo vamos a cambiar o lo vamos a cerrar en color rojo para terminar esta primer pierna y empezar a unir el cuerpo. Yo aquí les digo la primer pierna, pero tengo ya las dos y vamos a iniciar con la unión para iniciar con el cuerpo. Recuerda, es la vuelta número 20, se están haciendo 12 puntos bajos y el último punto lo vamos a cerrar en color rojo. Cortamos aquí el color negro, escondemos la hilaza y empezamos la vuelta 21 con 12 puntos bajos. Aquí vamos a hacer 3 vueltas de la 21 a la 23 con color rojo. Y la primera pierna se va a rematar, la segunda pierna no la vamos a rematar porque vamos a hacer la unión de las piernas para seguir con el cuerpo. Entonces aquí estamos en la vuelta 21 y de la 21 a la 23 vamos a hacer 3 vueltas con 12 puntos bajos en color rojo. Regresamos al finalizar esta indicación. Bien, aquí ya tenemos la segunda pierna. Recuerden que hicimos de la vuelta 21 a la 23, 12 puntos bajos en color rojo. La primera pierna está rematada y la segunda no. Vamos a tejer 5 puntos bajos para alcanzar el otro lado de la pierna. Terminamos y si la vemos de frente, tenemos el tejido del lado derecho donde terminamos y yo quiero llegar al lado izquierdo. Entonces estoy haciendo 5 puntos bajos en esta pierna para llegar al otro lado y aquí lo doblo un poco para que sea justo por la mitad. Yo estoy tejiendo en punto X falso, entonces puede ser que ustedes necesiten más o menos puntos conforme su tejido, sea apretado, sea suelto o tejan con otra puntada, ya sea V, X o X falso. Aquí entonces tejí los 5 puntos, ya llegué al lado izquierdo y ahora voy a aumentar 2 cadenas al aire para así unir a la siguiente pierna con un punto bajo y tejer los siguientes 11 puntos bajos que me restan de esta pierna. Recuerden que las piernas tienen 12 puntos bajos cada una. Si yo estoy uniendo con un punto bajo, me quedan 11 puntos bajos para realizar y vamos a llegar a las cadenas del otro lado.
Entonces, aquí a veces es complicado la unión de piernas, pero si vamos haciendo los conteos uniendo las dos piernas y los puntos que estamos sumando, siempre nos tienen que dar los puntos finales. No se desesperen y si tienen algún inconveniente, siempre pueden deshacer el tejido y volver a realizarlo, así como repetir el video. Ya llegué al otro lado de la pierna realizando los 12 puntos bajos de esta. Llegamos a las cadenetas y aquí voy a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadeneta, y seguimos con los 12 puntos bajos de la siguiente pierna. Aquí ya quedó unido, si pueden ver. No se ve ningún hoyo por en medio, entonces no tendríamos que unirlo después. Esto funciona cuando unimos con cadenetas al aire y puntos bajos las siguientes piernas. Aquí recuerdan que este era el marcador cuando terminé la vuelta de la segunda pierna. Ya lo voy a quitar porque ya no va a ser este el inicio de mi tejido. Voy a seguir tejiendo los 12 puntos de esta piernita de Deadpool. Y el marcador va a quedar después, en el primer punto después de los 2 puntos bajos que se tejen en las cadenetas. Aquí estoy tejiendo el primero. Y el segundo punto bajo que es en la cadeneta, y en el siguiente punto, ese va a ser nuestro inicio y sería el primer punto de nuestra vuelta número 25. Estamos terminando la vuelta número 24 y tenemos un total de 28 puntos, 12 puntos de cada pierna más 4 puntos de las cadenetas con las que unimos. Muy bien, ahora de la vuelta 25 a la vuelta 27, esto quiere decir que durante 3 vueltas vamos a hacer 28 puntos bajos en color rojo. 28 puntos bajos durante 3 vueltas en color rojo. Y lo voy a ir realizando. Cuando termine, regreso con ustedes. Bien, ya terminamos las 3 vueltas de la 25 a la 27 con 28 puntos bajos y vamos a iniciar la vuelta número 28. Esta va a tener la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos al final. Esto es para que nos den 26 puntos bajos en esta vuelta. Aquí empezamos con nuestros 6 puntos bajos. Las disminuciones van a quedar en el área de la cadera. Esto es para ir dando un poco de forma a nuestro cuerpecito. Y los puntos quedan en medio, ya sea en la parte de la espalda y el estómago, si lo vemos de esa forma. Entonces aquí realizamos la primera disminución. Ahora vamos a tener 12 puntos bajos siguiendo. Y llegando al otro lado vamos a hacer otra nueva disminución. Llegamos al otro costado y vamos a hacer otra vez una disminución. Y trabajamos los últimos 6 puntos bajos de esta vuelta. Recuerda que esta es la vuelta número 28 y trabajamos la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos por último. Esto nos hace tener un total de 26 puntos bajos en la vuelta número 28. La vuelta número 29 la vamos a trabajar punto sobre punto en toda la vuelta. Son 26 puntos bajos de esta vuelta número 29. Llegamos al final de la vuelta 29, empezamos con la vuelta número 30 y la secuencia que vamos a trabajar va a ser 5 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución,
finalizamos con 6 puntos bajos. Esta es la vuelta número 30. Vamos a terminar con 24 puntos bajos y la secuencia que vamos a realizar son 5 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución y finalizamos con 6 puntos bajos por esta vuelta para terminar con 24 puntos bajos en la vuelta número 30. Estamos terminando la vuelta número 30 y vamos a iniciar la vuelta 31 con 24 puntos bajos y esto lo vamos a repetir durante 9 vueltas, de la vuelta 31 a la vuelta 39. Regresamos y tenemos ya el avance del cuerpo hasta la vuelta 39. Ahora vamos a hacer disminuciones. Recuerda ir rellenando tu trabajo conforme lo vayas tejiendo. La vuelta 40 vamos a hacer 12 disminuciones. Durante toda la vuelta, esto es para ir realizando el cuello de nuestro Deadpool. Recuerda, es la vuelta número 40 y son 12 disminuciones por toda la vuelta. Bien, terminando la vuelta 40, vamos a iniciar con la vuelta 41. Ahora vamos a tejer en bloc y van a ser 12 puntos deslizados, como hicimos en nuestro piecito. Ahora va a ser aquí con 12 puntos deslizados durante toda la vuelta. Esto es para poder enmarcar bien el cuello de nuestro Deadpool, porque la cabeza se va a mover. Entonces estamos enmarcando el cuello, vamos a tejer el cuello hacia arriba para poder insertarlo en la cabeza de nuestro personaje. Recuerda, vamos a hacer 12 puntos deslizados durante toda la vuelta en bloc. Esto quiere decir que solo lo vamos a tejer por la hebra de atrás de nuestra vuelta anterior. Bien, estamos llegando al final de la vuelta número 41. 12 puntos bajos, 12 puntos deslizados en bloc durante toda la vuelta. Vamos a ir rellenando porque ya se está cerrando más el tejido. Y tenemos que dejar, bueno, a mí me gusta que mi amigurumi quede durito. No me gusta que quede aguado, entonces yo lo relleno muy bien para que no se quede aguadito. Aquí como sugerencia en el cuello yo le puse un poco de alambre. Ustedes pueden ponerle aquí el silicón, una barrita de silicón o alambre, o si no prefieren nada más rellenarlo bien y para que quede bastante duro y no se mueva el cuello. Yo le puse un pequeño alambre. Como está muy delgado lo hice en 3 partes y luego lo enrollé en cinta de aislar para evitar algún accidente. Normalmente los personajes que están alambrados no los recomiendo para jugar, solamente son de adorno para coleccionistas. Entonces aquí metemos el alambre en el centro, rellenamos bien alrededor y seguimos trabajando. Ahora vamos a la vuelta número 42. Esto también se va a tejer en bloc y son 12 puntos bajos. Aquí ya va a ser punto bajo para ir dando la altura al cuello. Como fue punto deslizado la vuelta pasada, nos puede costar un poco de trabajo empezar o ir haciendo la vuelta, pero yo siempre, si ustedes ven, me ayudo con la punta de las tijeras que yo tengo. Entonces, como está muy delgadita, lo puedo abrir y no me afecta tanto. Y esto es porque yo aprieto mucho el tejido, pero siempre se pueden apoyar de alguna otra herramienta para poder seguir con su tejido. También me ayudo con un palito de naranjo para ir metiendo el relleno y que no
se vaya saliendo o nos vaya sacando, cuando nosotros metemos el gancho lo vayamos sacando por los puntos, porque en otros tejidos anteriores eso me pasa, luego tengo tanto relleno que se sale entre los puntos porque lo enredo con el tejido. Aquí me estoy ayudando con las tijeras, como les comentó, se empezó a salir el relleno, entonces ya lo metí y seguimos trabajando. Son 12 puntos bajos en blow durante la vuelta número 42. Estamos terminando esta vuelta 42, recuerden fueron 12 puntos bajos durante toda la vuelta en blow para hacer el cuello. Y vamos a tejer de la vuelta 43 a la vuelta 49, 12 puntos bajos durante 7 vueltas para hacer el largo del cuello, el cual vamos a insertar a la cabeza de nuestro personaje. Son 7 vueltas de 12 puntos bajos cada una, de la 43 a las 49, y al final de hacer estas vueltas regreso con ustedes. Bien, ya terminamos las 7 vueltas de 12 puntos bajos y ahora vamos a hacer la vuelta número 50, 6 disminuciones para ir cerrando el cuellito. Son 6 disminuciones, terminamos de rellenar. Yo aquí ya rellené, metí bien el alambre y ya estoy haciendo las disminuciones para que al final cerremos con anillo invertido en la última vuelta, que sería la vuelta 51. Aquí ya terminé de hacer las 6 disminuciones. Ahora ya quito el marcador, corto un poco de hebra para hacer nuestro anillo invertido, inserto con mi aguja lanera y voy a tomar las hebras de la parte de atrás de los puntos, de la parte de afuera, perdón, todas las hebritas de la parte de afuera de los 6 puntos para poder hacer así un anillo invertido y que quede cerrado nuestro cuellito de este personaje. Esta es la forma en la que yo trabajo el cierre de los amigurumis con anillo mágico invertido. Recuerda que si tienes dudas puedes regresar el video, puedes repetirlo nuevamente las veces que sea necesario o contactarme en caso de que no entiendas alguna parte del mismo. Aquí escondemos la hebra y así quedaría nuestro personaje. Ahora vamos a iniciar con los brazos de Deadpool. Iniciamos con hilaza en color negro, vamos a hacer los guantecitos que son lo primero y vamos a hacer un anillo mágico con 8 puntos bajos sobre este. Un anillo mágico con 8 puntos bajos sobre este. Terminando los 8 puntos bajos, cerramos nuestro anillo mágico. Vamos a la siguiente vuelta. Nos enganchamos en el primer punto y la siguiente vuelta va a ser también de 8 puntos bajos. Esto va a ser en la vuelta 2 y 3. 2 vueltas de 8 puntos bajos para hacer los guantecitos que lleva nuestro personaje de Deadpool. Vamos a realizarlo y regreso con ustedes para seguir el proceso. Terminamos la vuelta número 3 y el último punto lo vamos a cerrar con color rojo para empezar a tejer el resto del brazo. La vuelta número 4 la vamos a hacer
de 8 puntos bajos, perdón, pero va a ser en blow. Eso quiere decir que solo vamos a tejer la parte de atrás de la hilera pasada, con las hebras de la parte de atrás de la hilera pasada, haciendo nuestros 8 puntos bajos durante toda la vuelta. Terminando la vuelta número 4, vamos a tejer de la vuelta 5 a la vuelta 15, 8 puntos bajos por 11 vueltas. De la vuelta 5 a la vuelta 15 son 8 puntos bajos por 11 vueltas. Los brazos no los vamos a rellenar porque en caso de que ustedes quieran alambrarlos, si no, pueden rellenarlos y unirlos al cuerpo, pero yo no los voy a rellenar porque los alambré para que puedan ser flexibles. Entonces, terminando estas 11 vueltas de 8 puntos bajos, regreso con ustedes. Aquí ya tengo todas las vueltas, así va a quedar de largo nuestro brazo. Remato y corto la hebra, dejo un poco de hebra porque con esto vamos a unir al cuerpo. Al final puse un poquito de relleno en el guante, solo un poquito, solamente para que llegue al guante. Y ahora lo que voy a hacer es el borde de nuestro guante. En donde hicimos la vuelta número 4, donde hicimos blow, ahí nos vamos a enganchar con la hilaza negra y vamos a hacer por toda la vuelta de blow 8 puntos bajos para hacer el borde de nuestro guante. Esto, recuerden, es en la vuelta número 4 que hicimos en blow. Terminemos de hacer el borde de nuestro guante. Vamos a rematar con punto deslizado. Cortamos un poco de hebra y lo vamos a esconder con aguja lanera alrededor del guante. Yo normalmente escondo así alrededor del tejido para que no se zafe. Yo creo que esto pasa, puede ser que no, pero yo siento que así queda más seguro. Entonces pueden hacerlo así o solo esconderlo como ustedes lo hagan de costumbre. Y así se ve terminado el bracito. Yo ya tengo otro y ahora lo vamos a unir. Los brazos van entre la vuelta 39 y 40. Yo aquí ya tenía previamente instalado el alambre con el cual los voy a hacer flexibles. Tomé la medida y ahora los vamos a coser alrededor para que queden ya añadidos a nuestro cuerpo. Los dos vamos a coserlos y vamos a trabajar ahora con la cabeza. Iniciamos en color rojo la cabeza. Recuerda que este proyecto lo tienes que ir rellenando conforme vayas avanzando. La primera vuelta son 6 puntos bajos en anillo mágico. Ya que tengamos los 6 puntos bajos, vamos a jalar el anillo mágico y lo vamos a cerrar. Vamos a trabajar en espiral, así que voy a usar un separador o marcador de puntos que me ayuda a no perder el inicio de cada vuelta para seguir trabajando. Aquí lo voy a poner, sería el inicio de mi vuelta y ahora vamos a trabajar en la vuelta número 2, 6 aumentos. Esto va a hacer que tenga 12 puntos al final de esta vuelta. Terminando la vuelta 2, vamos a iniciar con la vuelta número 3 y la secuencia es un punto bajo, un aumento por 6 ocasiones. Repetimos 6 veces esta indicación para terminar con 18 puntos bajos en la vuelta número 3. Recuerda que son un punto bajo, un aumento.
En un punto hago un punto y en el segundo hago 2 puntos en el mismo punto para que sea un punto bajo y un aumento en esta vuelta, y al final vamos a tener 18 puntos bajos. La vuelta número 4 vamos a trabajar la siguiente indicación, que es un punto bajo, un aumento. Y vamos a hacer después 2 puntos bajos, un aumento por 5 ocasiones y finalizamos con un punto bajo. Les repito nuevamente, es un punto bajo, un aumento. Después vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento por 5 ocasiones y finalizamos con un punto bajo. Esto es para que al final nos den un total de 24 puntos bajos. Recuerda que estamos tejiendo en espiral y que cada inicio de vuelta lo estamos marcando con nuestro separador de puntos. Aquí ya voy avanzando más de la mitad. Recuerda que debemos de tener 24 puntos bajos al final de esta vuelta. Ese es el último aumento y finalizamos con un punto bajo. Iniciamos entonces con la vuelta número 5 y vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento por 6 ocasiones para que tengamos al final 30 puntos bajos en toda la vuelta. Son 3 puntos bajos, un aumento por 6 ocasiones para tener al final 30 puntos en esta vuelta, que es la vuelta número 5. Estamos terminando la vuelta número 5 y vamos con la vuelta número 6. Trabajando en la siguiente secuencia, van a ser 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, y vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento, por 5 ocasiones, y finalizamos con 2 puntos bajos. Esta secuencia nos va a dar como resultado 36 puntos bajos al final de la vuelta. Regreso con ustedes cuando lo tengamos listo. Terminamos la vuelta número 6 con 36 puntos bajos y vamos con la vuelta número 7 trabajando la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento, repitiéndolo en 6 ocasiones para tener un total de 42 puntos bajos al final de la vuelta. Les repito nuevamente, vuelta número 7, vamos a trabajar la secuencia 5 puntos bajos, un aumento por 6 ocasiones para finalizar con 42 puntos bajos al final de la vuelta. Realicémoslo y regreso con ustedes. Terminamos la vuelta número 7 con 42 puntos bajos y vamos a trabajar en la vuelta número 8 con la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y vamos a hacer después 6 puntos bajos, un aumento por 5 ocasiones. Y finalizamos con 3 puntos bajos. Esto es para tener al final de la vuelta 48 puntos bajos. Les recuerdo, son 3 puntos bajos, un aumento. Y luego 6 puntos bajos, un aumento por 5 ocasiones para finalizar con 3 puntos bajos, teniendo 48 puntos bajos al final de la vuelta. Bien.
Terminamos la vuelta número 8 y vamos a trabajar la vuelta número 9 con 48 puntos bajos. Vamos a hacer de la vuelta número 9 a la vuelta 21, 13 vueltas con 48 puntos bajos. Esto es para dar la altura de la cabecita de nuestro personaje de Deadpool. Recuerda ir rellenando tu trabajo conforme vayas avanzando. Ya tengo aquí el avance de las vueltas 9 a la 21, 13 vueltas con 48 puntos bajos y vamos a iniciar con la vuelta número 22. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución y vamos a trabajar 6 puntos bajos, una disminución por 5 veces, finalizando con 3 puntos bajos para tener 42 puntos bajos al final de la ronda. Les repito nuevamente la secuencia, son 3 puntos bajos, una disminución, después son 6 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones y finalizamos con 3 puntos bajos al final de la vuelta para tener 42 puntos bajos en esta vuelta 22. Vuelta número 23, vamos a trabajar la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución por 6 ocasiones para tener al final 36 puntos bajos. La secuencia son 5 puntos bajos, una disminución por 6 ocasiones para tener al final 36 puntos bajos. Aquí les enseño que tengo un error, me sobraron puntos y me tengo que regresar porque no hice una de las disminuciones que correspondían. Aquí fue bueno que me di cuenta al terminar porque iba contando los puntos. Entonces ya me regresé a donde no la hice, la generé y seguí trabajando las 5 disminuciones, los 5 puntos bajos para tener al final una disminución y completar los 36 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 23 y vamos con la vuelta número 24. Vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Después vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones y vamos a terminar con 2 puntos bajos para tener un total de 30 puntos. Se los repito nuevamente, son 2 puntos bajos, una disminución. Después seguimos 4 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones y al final terminamos con 2 puntos bajos para tener 30 puntos bajos al final de esta vuelta. Realicémoslo y regreso con ustedes. Terminamos la vuelta 24 y la vuelta 25 va con la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución por 6 repeticiones para tener 24 puntos bajos al final de la cuenta. 3 puntos bajos, una disminución en 6 ocasiones para tener 24 puntos bajos al final de la vuelta. Terminamos la vuelta número 25, me detengo un poco para rellenar nuestra cabecita. Rellenémosla bien. Recuerda que a mí me gusta que quede el tejido durito, sin deformarlo, pero que quede durito, no que esté aguado ni que se mueva. Me gusta que quede durito. Ahora vamos con la vuelta número 26.
trabajando la secuencia de un punto bajo, una disminución. Y seguimos con 2 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones y finalizamos con un punto bajo. Esta secuencia nos va a dar como resultado 18 puntos bajos. Se las repito nuevamente, es un punto bajo, una disminución. Posteriormente hacemos 2 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones y cerramos con un punto bajo para tener un total de 18 puntos bajos en esta vuelta que es la número 26. Terminamos la vuelta 26 y ahora iniciamos con la vuelta 27. En esta vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Y vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones. Para finalizar con 2 puntos bajos y completar así los 15 puntos bajos que requerimos en esta vuelta. Les repito nuevamente, la secuencia son 2 puntos bajos, una disminución. Posteriormente hacemos 4 puntos bajos, una disminución. Esto se repite en 5 ocasiones y finalizamos con 2 puntos bajos para tener un resultado de 15 puntos bajos en esta vuelta que es la vuelta número 27. Llegamos al final de la vuelta número 27 con 15 puntos bajos y ahora vamos a trabajar en bloc la vuelta 28. Vamos a hacer los mismos 15 puntos bajos, pero en bloc. Eso quiere decir que solo tomamos la hebra de atrás de la vuelta anterior. 15 puntos bajos. Esto es para iniciar el túnel que va a realizarse para introducir el cuello de nuestro personaje Deadpool. Al finalizar los 15 puntos regreso con ustedes. Terminamos la vuelta 28 y vamos a iniciar la vuelta 29. De la vuelta 29 a la 35 vamos a hacer 15 puntos bajos durante 7 vueltas para dar altura al túnel donde se va a insertar el cuellito de nuestro personaje. Recuerda, son 7 vueltas de 15 puntos bajos. Realicémosla y regreso con ustedes para seguir el proceso. Ya terminé las 7 vueltas y ahora voy a rematar con un punto deslizado. Voy a cortar la hebra y la voy a esconder dentro de este túnelcito del tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es meter el cuello hacia la cabeza para que quede el túnel donde va a ir el cuello que ya tiene formado el cuerpo. Yo me ayudé con un lápiz porque me di cuenta que así me es más fácil hacer los cuellos de mis tejidos. Ya este es el cuarto diseño que hago con cabeza separable y este proceso es el que me ha funcionado. Entonces pueden probar varios, pero a mí este es el que me funciona y es el que les muestro en el video. Me ayudo con un palito de naranjo, voy sumiéndolo hacia el túnel que hice previamente con el lápiz. Se va metiendo, se va metiendo. Y ya cuando veo que está adentro como esperando a formar ya el túnel, entonces puedo meter el lápiz para generar el túnel completo y que pase hacia adentro de toda la cabeza. Aquí ya le doy vuelta e inserto la cabecita, le doy algunas vueltecitas para que quede dentro y así nos quedaría el cuerpo y la cabeza de Deadpool. Ahora vamos a realizar los detalles del cuerpo. Yo me ayudé con fieltro para poner todos los detalles de este Deadpool. Recuerden, esta es mi versión. A mí me gusta hacer ojos y algunos detalles con fieltro y con algunas técnicas que he aprendido a lo largo de esta
de este proceso que es el mundo del tejido en mi caso. Entonces a mí me gusta así. Ustedes pueden sustituirlo con los materiales que se sientan cómodos, pero esta es una opción que les brindo para las personas que les gusta realizar con varias técnicas los amigurumis. Aquí yo ya corté 2 pedazos, si se pueden fijar hay una diagonal, no se corta recto en la parte de arriba donde va la axila, en la partecita de donde doblamos el brazo, lo corté en diagonal y lo pegué en la lateral del lado izquierdo. Las medidas se van a tomar con base a su tejido, porque yo les podría decir aquí son 7 centímetros y 3 de ancho, pero si ustedes tejen más apretado puede ser que ocupen menos, si tejen más suelto puede ser que ocupen más. Entonces yo les voy indicando lo que hice y con base a ello ustedes van tomando las medidas del cuerpo de su amigurumi. Yo lo pego con silicón y después puse una franja que sale de la axila hacia el pecho, que también es muy pequeña y es para marcar el uniforme que ya tiene nuestro querido personaje Deadpool. Aquí lo mido, me sobra un poco, entonces lo voy a cortar lo que me sobra, le pongo silicón y lo pego. Yo uso silicón caliente porque a mí se me hace más fácil. Sí deja alguna pelusa, alguna telaraña, pero antes de entregar los muñecos siempre los limpio y trato de que quede lo más prolijo posible. Si ustedes usan pegamento frío también está bien, o algún otro tipo de pegamento para adherir telas, está perfecto. Estos son unos medios círculos que la verdad me sobraron. O sea, estaba haciendo cortes y estos sobraron y de aquí yo ya los adapté para hacer las sombreras, que si ustedes ven en el personaje se le marcan mucho. Entonces yo las hice con estos medios círculos y los pegué alrededor de los hombros y bracitos de mi Deadpool. Le di la vuelta, casi llegó al otro lado de abajo de los brazos y pues ahí queda escondido, no se ve absolutamente nada. Le corto el sobrante. Voy limpiando todo lo que... al final le vuelvo a dar otra pasadita porque el silicón se me queda pegado en las uñas, pero voy quitando y al final le paso un rodillo para asegurarte que no tenga absolutamente nada sobrante. Ahora me ayudé con la técnica de afieltrado. Como ven ahí tengo la aguja. Este estambre es acrílico 100%, es bastante gruesecito, ya lo dividí en 2 y es para hacer la línea que tiene nuestro Deadpool en la máscara. Aquí les comentaba al inicio, si ustedes no saben usar la aguja de afieltrado, si ustedes no la tienen, si no tienen estambre acrílico, solamente tienen hilo, solamente tienen la hilaza con la que están tejiendo, perfecto, también se puede. La hilaza si es muy gruesa, la separan en 2, pegan la hilerita marcando los ojos como los estoy marcando yo, pegan la hilera de 6 puntos de la cabeza hacia abajo y dan como la vuelta en vertical hacia la barbilla. No necesariamente necesitan esta técnica, yo lo hice porque la sé y me gusta. Pero si no lo tienen, esa es una idea. La segunda idea lo pueden hacer con el mismo fieltro, cortan una tirita muy delgada para que puedan pegarla, lo pegan con silicón en la parte de abajo, ensamblan el ojito en la parte de arriba y ¡tatán! Les quedó. Entonces no se cierren las oportunidades. A veces cuando somos principiantes decimos es que no puedo, necesito todo este material, pero conforme vamos aprendiendo varias técnicas o teniendo el material, a veces nos sobra y decimos pues con esto lo hago y con este lo hago y con esto puedo hacer, vamos probando. Entonces ustedes pueden hacerlo. Siempre digo, si yo puedo hacerlo, ustedes pueden hacerlo. Entonces aquí ya me estoy ayudando, siempre estoy midiendo porque quiero que quede centrado el ojo con las líneas. Y lo voy reduciendo. El afieltrado no es tan difícil como parece. Lo único difícil es si te pinchas con la aguja, porque es un dolor insoportable. Pero si lo vas manejando, yo ya lo llevo usando 1 año aproximadamente. He hecho perritos personalizados. Tomé un curso con una chica que se llama Huellitas, que hace perritos personalizados y la verdad me encanta. Entonces en cuanto lo puedo usar,
lo pongo. Les digo, no es necesario que lo sepan usar, pueden hacerlo con otras de las técnicas que les indiqué, pero a mí me gustó esta. Los ojitos, yo calqué en una hoja con base a una imagen de internet la forma del ojito y así lo saqué, lo fui recortando hasta que llegó la medida de la cabeza porque pues, no tenía la cabeza igual. Hice la forma, la recorté y ya corté 2 ojitos. Y lo blanco de los ojos son 2 corazones sin la punta. O sea, están ovalados alrededor y los pegué invertidamente. Aquí pueden ver que al final, después de medirlo todo, sí me quedó un poco chueco, pero no importa porque con la misma aguja yo me ayudo a cambiar de punto el afieltrado y ya queda liso. Y entonces ya me queda como yo lo quería. Los ojitos tomé la decisión que fueran así porque le pregunté a la persona que se lo voy a dar y me dijo que los prefería de esta forma. Aquí les enseño a hacer la bolsita, una de las bolsitas que va en el cinturón. Yo corté un pedazo de fieltro café, más o menos para una bolsita larga, mide como 2 centímetros y a los lados les puse un cuadrito, el cual uní con silicón de los 2 lados y así se hizo una bolsita como cangurera o cartuchera para que guarde sus cosas. Las otras 2 pequeñas las hice exactamente igual, solo que más delgadas y están cerradas con silicón. A esta yo le puse al final velcro para que se pudiera abrir y cerrar. Se me hizo un detalle súper cool porque ahí puede meter, no sé, un anillo o un separador de puntos o algo pequeñito y pues se hace más bonito el detalle. Entonces así quedó. Yo le corté el sobrante. Estos sobrantes les cuento que tampoco los tiro, los hago más chiquitos y luego los revuelvo con el relleno y los uso para el relleno de los otros amigurumis. Aquí estoy quitando los sobrantes y ya que quede bien prolijo, lo voy a pegar al cinturón. El cinturón previamente le puse el círculo rojo, que creo que me faltó pedirles ese fieltro al inicio de los materiales. Es un puntito nada más de círculo rojo. Aquí ya lo mido y por último lo que voy a realizar es ponerles un pequeño punto con pintura acrílica para hacer un tipo botón. Aquí lo uno al final, no lo pegué al cuerpo como les enseñé al inicio, son desmontables, entonces yo nada más le puse silicón al final para que quedara así. Aquí les enseño con la pintura acrílica cómo hice el cinturón. Si se dan cuenta, la marca de Deadpool es un medio círculo dividido en 2 por rojo y luego los ojos en blanco. Entonces yo hice exactamente lo mismo, me faltó acercar más la cámara, pero como lo estoy grabando y lo estoy pintando en el momento, la verdad no podía hacerlo tan chiquito sin que me estorbara la cámara, entonces tenía que grabarlo un poquito lejos. Aquí era donde les mencionaba que les puse unos puntitos a las bolsas para hacerles los broches imaginarios. Y esperé a que secara ese para que después con blanco le hiciera ya los ojos. Ahora bien, las espadas las hice con este alambre. Esta idea yo la vi en TikTok con una chica que hizo también espadas. Entonces nada más haces la forma, la encintas con masking y pues en este caso las espadas de Deadpool son café con gris y unos taches negros. Entonces yo la empuñadura la puse con café, con este café, así como se envuelven los palos de las florecitas y al final pues lo cerré con más estambre y le puse un poco de silicón. Aquí es importante que no les quede tan grueso el silicón porque luego se sale y se ve feo. Entonces váyanle calculando para que no les quede así. Yo al final le pasé un encendedor para remover lo que sobraba. Luego con hilo gris, también es abuelita, pero lo separé y de las 4 hebras que trae solo dejé 2 y tejí 8 puntos bajos, no es cierto, 12 puntos bajos en un círculo, en un anillo mágico para meterlo en la espada y que quede como en la empuñadura y lo cerré. Entonces son 12 puntos bajos en anillo mágico.
y lo cerré nada más. Lo pasé a los lados y le hice un nudito y lo pegué con silicón y lo cerré. Ya que quedó pegado, corté el sobrante. No tuve que esconderlo porque todo está pegado con silicón. Entonces ahí quedó guardadito. Y así quedaría la empuñadura de la espada. Ahora lo de arriba de la espada es de color gris. Y también como envolvemos los palitos para las flores, le puse un poco de silicón y me puse a darle vuelta hasta terminar la punta. Aquí yo hice una forma de la espada, pero la fui apretando para que quedara más delgada, porque es un sable y yo sentía que parecía de las tortugas ninja, pero no sabía cómo darle una estructura más delgada y que quedara abierta. Entonces esta se me hizo fácil y después la apreté y ya yo siento que quedó mejor, como ya yo lo quería. Entonces vamos a enrollarlo. Al final le puse silicón en la punta. Aquí ven cómo yo lo voy apretando. Le puse silicón en la punta para que quedara pegado y que no se nos vaya a zafar. Porque si bien no lo van a ocupar para estar jugando, también podría ser que del uso o de que lo muevan o de que lo traigan de aquí para allá, pues se pueda deshacer. Entonces a mí no me gusta eso, entonces por eso puse silicón y lo pegué bien para que quedara seguro y pudiera usar sus espadas Deadpool. Ya pegándole el silicón, corto el sobrante. Le puse un poquito más. Recuerda, yo siempre le paso al final el encendedor para quitar el exceso. Y en la empuñadura lleva unos taches en color negro. Yo corté un poco de hilaza más delgada que tenía y con silicón fui poniéndolo aquí en la empuñadura en la parte de arriba y luego empecé a hacer taches y le ponía un puntito de silicón, hacía los taches, los cruzaba y luego le daba la vuelta y le ponía más silicón y hacía los taches y así hasta terminar la parte de abajo de la espada. Así fue todo hasta la parte de abajo. Entonces tú apóyate con esto, haciéndolos así, para que te queden estos taches. Estos así son como vienen en la imagen de Deadpool o en la película. Entonces, para darles esos específicos detalles, pues podemos hacerlo de esta forma. Entonces estoy terminando. Yo aquí les enseño una, pero ya tenía hecha previamente la otra espada. Y donde yo colgué las espadas fueron 2 tiras que uní en la parte de atrás en X. Y luego les puse negro como base, un círculo negro. Esto es fieltro. Para que ahí metiéramos las espadas y así quedara. Ese video no se los grabé porque no sabía cómo hacerlo y de repente dije, creo que así quedó. Y así como lo hice, así se lo puse. Pero fue fieltro. Fue 2 tiras de fieltro, las uní en X por la mitad, por la parte de atrás de la espalda y le puse fieltro negro para meterlo. Aquí por último, yo hice el piquito que lleva su máscara. Esto lo lleva en la parte de arriba de la cabeza. Y la secuencia fueron 4 puntos bajos en un anillo mágico. La segunda vuelta es un punto bajo y un aumento por 2 ocasiones para tener 6 puntos bajos. La tercera vuelta son 2 puntos bajos, un aumento por 2 ocasiones para tener 8 puntos bajos. Y al final hice 8 aumentos. Entonces, esto así queda al final. Son 1, 2, 3, 4 vueltecitas. Y así me quedó la parte de atrás de mi Deadpool. Vamos a armarlo. Y pues ese sería el final de este tutorial. Espero que les haya gustado mucho. Este Deadpool lo hice para un regalo. Y quise compartirlo con ustedes porque ya viene el estreno de la película. Y pues al igual que
el regalo que voy a hacer, tal vez ustedes vayan a verla y quieran llevar a su personaje a la sala de cine y los acompañe a ver esta maravillosa película del mundo Marvel. Eso sería todo de mi parte. Les dejo el final del video cómo queda acomodado. Recuerden seguirme en mis redes sociales, es gratis. Regalarme un like, suscribirse para que tengan toda la información. Deadpool les manda un beso. Y muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo tutorial. Bye.